Borja, yo diría que tú eres un emprendedor en serie. No estamos hablando, al final, ¿no? Borja tiene detrás una empresa que se fundó hace unos cuantos años. Yo no sé si la sigues considerando una startup porque estáis continuamente innovando, pero creo que es interesante, ¿no? Tu experiencia en el sector, porque sois de las primeras startups que creo que tuvieron muy claro cuál es el potencial de la tecnología y que eso se tenía que implementar en pro de, sobre todo, los colectivos más vulnerables, las personas que lo necesitan. Me gustaría que explicases tu experiencia, que explicases tu proyecto, tu empresa, qué es lo que estáis buscando y, sobre todo, hacer un llamamiento a los emprendedores que están trabajando, que tienen tecnologías innovadoras y que están pensando cómo utilizar esas tecnologías. Pues bien, utilícenlas, ¿no?, con impacto social. Pues gracias. Presento un poco primero la entidad. Nos llamamos BJ Adaptaciones. Empezamos hace 15 años porque mi hermano Joaquín tiene esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa. Y hace unos 16, 15 años él vivía solo en su casa, se cayó varias veces y dijo, bueno, esto o adapto mi casa y empiezo a poner unas grúas que me ayuden, automatizo puertas y demás, o tendré que buscar un asistente personal. Entonces estuvimos buscando empresas que hicieran el proyecto que Joaquín tenía en la cabeza, como domótica en la casa y demás. En aquel momento no encontramos ninguna, nos ofrecieron sistemas que permitían regar 128 zonas diferentes, pero no lo que Joaquín estaba buscando, y entonces él es arquitecto técnico, yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, y hicimos el proyecto juntos de la adaptación de su casa. Joaquín ha vivido vive todavía en la casa con mucha autonomía. Durante casi 8 años fue independiente, no necesito ayuda, ahora de los últimos 8 años sí. Y cuando acabamos aquel proyecto, pues empezó a venir gente diciendo, oye, esto lo tendríais que ofrecer a otros. Y estuvimos dándole vueltas el cómo hacerlo. En nuestro caso, Joaquín quizá tiene una visión más empresarial, pero sobre todo nuestra visión era social. Es decir, bueno, hemos hecho algo que está bien para las personas, vamos a intentar que llegue al máximo número de gente. Y tuvimos ahí como discusiones sobre con qué formato hacerlo, ¿no? Con una entidad sin ánimo de lucro, una empresa y demás, ¿no? Y pensamos que la forma donde podríamos conseguir un mayor impacto era con un modelo empresarial, aunque fue un modelo que luego matizamos mucho, con determinadas medidas sociales, como que, por ejemplo, el beneficio lo reinvertimos siempre en I+D, vigilamos bastante la ratio entre sueldo alto y el sueldo más alto y el sueldo más bajo, y otra serie de medidas, porque también creemos que, aparte del fruto de lo que hacemos, ¿no?, que es tecnología para personas con discapacidad, ahora lo explicaré mejor, también pensamos que el modelo empresarial en sí mismo, aunque hiciéramos cualquier otra actividad, también tiene que ser con impacto social, ¿no? Y creamos una empresa y nos dedicamos a esto, a hacer tecnología para personas con discapacidad. Fabricamos productos y hacemos instalaciones que sirven para esto. Por ejemplo, acceso al ordenador, teléfonos y tabletas, pues ratones raros, que se mueven con el mentón, con la cabeza, con la mirada, con un dedo, ¿no? Ese tipo de producto. Hacemos sistemas para que la gente que no tiene habla pueda comunicarse. Esto es como, por ejemplo, un Stephen Hawking que necesita un sistema para hablar, o una persona con discapacidad intelectual, con autismo, que no es tanto un problema motor, sino que puede utilizar fotografías o pictogramas y desarrollar el lenguaje con un sistema alternativo. Hacemos productos que sirven para que personas con discapacidades muy severas puedan hacer cosas, participar, que decimos, ¿no? Pues desde activar un juguete a encender un electrodoméstico, a hacer música de forma muy sencilla, ¿no? Cosas como muy sencillas para personas con grandes retos. Hacemos adaptaciones en el hogar, adaptamos casas, hacemos grúas de techo, automatizamos puertas, reformamos baños, hacemos ese tipo de reforma. Y después también hacemos un tipo de instalación muy peculiar que se llaman salas multisensoriales, que es un tipo de sala difícil de explicar en pocas palabras, que es como un gimnasio para los sentidos y para la cognición, digamos, son salas bastante peculiares. Hacemos esto, fabricamos este tipo de producto, también importamos productos de todo el mundo. Tenemos unos 700 productos en catálogo, de los cuales unos 100 son fabricados por nosotros.
Desde hace 5 años, tuvimos la suerte de la crisis y empezamos a aprender cosas, ¿no? Y una de las cosas que aprendimos es a que teníamos que salir de España, ¿no? Entonces, exportamos a través de otras empresas por todo el mundo. El año pasado, muy poquito, pero bueno, muy poquito en algunos países, pero al menos algo, vendimos en 34 países diferentes. En algunos países ya de forma más sólida. Todavía somos pequeños, facturamos 1.800.000 y pico euros, pero bueno, estamos, la parte de export, por ejemplo, el año pasado creció un 60 y pico %, o sea que estamos ahí en crecimiento. Y más, bueno, somos unas 20 personas trabajando y así, ¿no? Entonces, lo que igual me pedía Maite que os explicáramos, ¿no? Es como nuestra experiencia, y yo la explicaría en base a errores, ¿no? O sea, pues, todos los errores que hemos cometido, por si a alguien le sirve para no hacerlos, ¿no? Un primer error que cometimos, ya lo he explicado, ¿no? Fue pensar en local, ¿no? Pensar en España, ¿no? O en Cataluña al principio incluso. En el sector de la discapacidad es un sector de nicho, es decir, les es cierto que os pueden dar estadísticas de 9,6% de discapacidad, que en determinados países sube hasta el 22%, ¿vale? Eso es cierto y de repente parece que es una gran oportunidad de negocio, pero cuando eso lo desgranas, al final siempre es un nicho. Pues al final, para esta discapacidad en concreto, es un nicho pequeño. Por lo tanto, si se ha de justificar un I+D en un mercado español, es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Nosotros ya, desde hace tiempo, no fabricamos ni un solo producto que no se pueda vender en todo el mundo. Si alguien tiene una idea fantástica que solo tiene sentido en España, está rechazada directamente en nuestros comités de innovación, ¿vale? Este fue un error que cometimos. Otro error que cometimos fue intentar jugar con márgenes muy pequeñitos. Es decir, bueno, tengo una idea muy buena y si esto al final cobro 20 euros más al cliente, pues podré ganar dinero. En realidad, en el tema de discapacidad, hay que añadir muchas capas al producto. Primero, la innovación se divide entre pocas unidades, en general, ¿no? Y además, las personas que van a utilizar esos productos van a necesitar muchos servicios, formación, asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tienes una idea y no puedes aumentar el margen de forma que puedas sostener todos esos servicios, es una mala idea. O sea, trabajar con poco es muy complicado, es que no existe, porque tienes que trabajar con proximidad, con adaptaciones, con pequeños cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Otro riesgo que siempre hemos corrido, quizás esto no es un error, pero es un equilibrio que es complicado, es el equilibrio, hay una frase que a mí me encanta, que es mente clara y corazón tierno, ¿no? Mente clara y corazón tierno. Esta frase es buena para todo en la vida, ¿eh? Pero en este sector yo creo que es especialmente importante, y las dos cosas son importantes, ¿no? Es decir, no perder un poco el principio, por qué estás trabajando, por qué estás haciendo esto, y que esto también te toque personalmente. Yo creo que es más gratificante llegar a casa con el corazón tocado que el corazón sin tocar, pero a la vez mente clara, hay que tener las cosas claras, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo voy a ayudar en el largo plazo, no a esta persona en el corto plazo, ¿no? No me voy a enganchar aquí, en este caso particular de esta persona, tengo que pensar con la mente clara y pensar que es lo mejor en el largo plazo, ¿no? Y tener las mismas intenciones que cualquier otra empresa, porque al final estamos compitiendo y no puede ser que uno compita con una raqueta de no sé qué y el otro esté con un trozo de madera intentándole jugar al tenis, ¿no? Por decir algo. Pues tienes que utilizar herramientas afiladas, ¿no? Y utilizar estrategias empresariales afiladas, ¿no? Y bueno, pues un poco estos son errores que hemos cometido, experiencias que tenemos, ¿no? Y otra, perdona, una última, es la de colaborar. Colaborar es imprescindible. En el siglo actual yo creo que en todos los sectores es imprescindible, pero yo creo que esta mesa va mucho de esto, ¿no? Y vuestra idea como Ship2B va mucho de colaborar. Colaborar está en nuestro ADN. Hemos colaborado desde con autónomos que tienen una idea, desde grandes empresas con las que hacemos cosas potentes, desde con todo el mundo, y yo creo que hay que saber colaborar, porque si no, de nuevo, la escala nos mata. Yo creo que un factor muy importante en el mundo de la discapacidad, por lo menos, no sé en la otra parte de social, ¿no? Pero en el mundo de la discapacidad, el tema de escala es determinante. Entonces, si no es con colaboración, es muy difícil conseguir hacer cosas interesantes. Muchas gracias, Borja. Te quería hacer una pregunta. Al final,
El título ¿no? de la sesión de hoy es las startups, estrategia de las grandes corporaciones. Hemos visto algunos ejemplos de grandes empresas que están apostando por innovar de la mano de startups, organizaciones también referentes que apuestan y que creen que realmente aquí hay un potencial. Desde tu experiencia como emprendedor, si hace 15 años, cuando impulsaste tu empresa, hubieses tenido la posibilidad de colaborar con una gran organización, es decir, ¿crees que para ti hubiese sido positivo? Y segundo, ¿qué consejos darías a los emprendedores que ahora mismo se encuentran con esta opción de colaborar, no colaborar con grandes corporaciones de su sector, que muchas veces algunos de ellos pueden considerar o tener miedo? Porque yo soy pequeño, tengo una idea que todavía no ha salido, el hecho de vincularme a una gran corporación, organización de mi sector, a lo mejor ¿no? La capacidad de negociación que tengo no es la misma. ¿Qué les dirías a esos emprendedores que quizá tengan ese miedo? Nosotros nos fundamos en el año 2003, aunque ya al principio facturaba yo como autónomo en el año 2002. Creo que fue en el mismo año 2003 que en el stand del SIMO, que el SIMO no sé si conocéis, que es la feria, bueno, era, ¿no? La feria más referente en el tema de tecnología en su momento. En el stand de SIMO de Toshiba, de la empresa Toshiba, les montamos un chiringuito increíble que una persona con discapacidad, pues con el movimiento de la cabeza controlaba todas las luces del stand y toda ¿no? Y de repente, ¿no? Yo tenía 20 años o 21 años, ¿no? Y de repente me veía ahí con mi corbata en el stand de Toshiba, ¿no? Enorme, ¿no? Lleno de gente, tal. Ostras, fue súper gratificante. Nosotros ayudamos, o sea, el impacto de Toshiba en medios de comunicación aquel año fue brutal, o sea, estuvo en todos los telediarios, tal. Nosotros aprendimos muchísimas cosas de ellos. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a crear una fundación. 2 de los patronos de esta fundación son exdirectivos de Toshiba, o sea, que aquella amistad, digamos, profesional se ha mantenido. Todos ganamos, sí, todos ganamos, y era absolutamente pez grande y pez pequeño, y cada uno sabía lo que teníamos que hacer. Ellos querían un cierto impacto mediático, nosotros queríamos su apoyo y nos ayudaron con muchísimas cosas, y yo creo que yo creo que la colaboración es muy positiva. Yo creo que también ha de ser muy honrada. Y también el emprendedor yo creo que ha de entender que aporta cosas que las empresas grandes tienen muchísimas limitaciones y a veces como startup, digamos, o como pequeño emprendedor, es increíble porque dices, esto es muy fácil para mí, pero es que la empresa grande no sabe y no puede hacerlo. Entonces yo creo que también es como ese miedo de decir, oye, yo también tengo un valor, digamos, ¿no? Que es valioso y evidentemente las empresas grandes tienen otro que es inalcanzable. Por lo tanto, yo creo que es súper bueno ese punto, digamos, ¿no? A lo que también pienso... Valor que va más allá de la idea. Claro, claro. A veces es la agilidad, a veces es la frescura, a veces es muchas cosas, digamos, que a las empresas grandes les cuesta porque en cambio otras cosas las hacen de formas extraordinarias, digamos, ¿no? Pero también pienso que es muy importante no emborracharse con financiación y con el dinero y demás, digamos. Yo creo que lo pongo como un ejemplo. Como estamos identificados como líderes en este sector de tecnología y discapacidad, a menudo nos viene gente a decir, mira, tengo este producto que he desarrollado y ahora quiero que lo comercialicéis, ¿no? Y le preguntas, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este producto? No, llevamos 3 años desde esta universidad, hemos hecho... Y en esa reunión te ves en la obligación de decirle, pues no sirve para nada, no lo vas a vender. O sea, este producto no se va a vender. O sea, lo siento, yo no te puedo ayudar a venderlo porque no se va a vender y si inténtalo tú y yo creo que no se va a poder. Entonces, llevas 3 años imaginándote a un discapacitado medio que no existe, solucionando una necesidad que está cubierta de otra forma y a un precio que no va... Yo pienso, ojalá me equivoque también, lo digo con mucho más cariño, ojalá me equivoque, pero yo de verdad que creo que no vas en la buena línea. Entonces, a veces el tener mucho dinero en el banco... o un dinero preparado, o te estar cobrando una nómina, te da esa tranquilidad de decir, bueno, ya llegaré, ¿no? Ostras, nosotros no empezamos con financiación, empezamos no cobrando sueldos, digamos, sencillamente trabajando hasta que pudimos cobrar un sueldo, 2 años después.
Esa es la realidad de muchos emprendedores. Eso es, sí. Y yo creo que eso nos dio una dosis de realismo brutal, digamos. Entonces yo creo que también un riesgo de acceder a determinadas financiaciones es perder esa dosis de realismo. O sea, la calle, el facturar cada mes, el cobrar cada mes, el estar pendiente de la guerra de guerrillas, digamos, yo creo que también te da una dosis de realismo. Por lo tanto, yo creo que la colaboración es muy buena, que evidentemente la financiación ayuda, pero que tampoco hay que emborracharse con eso, digamos, y que hay que estar muy pegado al mercado y a las necesidades del usuario, yo pienso. Muy bien, muchas gracias.